Amigos, hoy es jueves 18 de julio, damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Espina, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes comentando la actualidad nacional e internacional sobre los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Hoy Manuel Reyes con los deportes y vamos a ver si nos comunicamos de inmediato con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo. Hoy hubo las primeras reacciones del gobierno frente a la concentración que encabezó ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional el expresidente Leonel Fernández. Y por otro lado, Telemicro entrevistó de manera exclusiva al expresidente Fernández, que igualmente ofrece unas declaraciones bastante interesantes durante una visita que hizo a Corazones Unidos a un diputado que tuvo un percance de salud. Nos vamos de inmediato con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo. Sigue haciendo mucho calor, así es que, bueno, nos dicen que se cayó la llamada, pero mientras tanto, don Diógenes, don Barriuso, mis saludos. Muy agradecido, todo muy bien de este lado y por allá. Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, muy buenas a toda la teleaudiencia que cada día nos acompaña aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, señores, darles las gracias antes de entrar en materia a mi amiga Zoila Martínez por el envío de la publicación El Defensor. Es un órgano oficial del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, donde habitualmente se traen informaciones ya sobre lo que hace este órgano, cuya misión fundamental es defender los derechos de los ciudadanos. En la contraportada hay algo interesante, dice respeto absoluto para los derechos humanos, fundamentales y medioambientales. Esto es lo que trae el boletín del Defensor del Pueblo. Aquí está Zoila Martínez, justamente con un grupo de ciudadanos en su labor continua. Así que gracias a Zoila Martínez por el envío de su boletín, el Defensor. Miren, señores, hoy se produjo la primera reacción del gobierno frente a la concentración que encabezó el expresidente Leonel Fernández en la tarde de ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional. Y esa reacción la produjo el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien consideró como lamentable que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana encabezara esa concentración justamente para protestar frente a legisladores o a un Congreso que es precisamente dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana. Dice esta declaración que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, definió como un hecho lamentable la manifestación encabezada frente al Congreso Nacional por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, para expresar su rechazo a una eventual reforma constitucional. Es lamentable, ya que tanto a nivel partidario están los organismos para debatir ese tipo de cosas, pero en la parte institucional del gobierno está en el Congreso, que es el centro para debatir esos grandes problemas que tiene el país, dijo Peralta al hablar a periodistas en los pasillos del Palacio Nacional. Llamó a Fernández a la sensatez, la unidad y a respetar los canales partidarios e institucionalidad del gobierno y el Estado dominicano, tras precisar que no tiene sentido que una minoría de un 36% de la población pretenda llevar un debate sobre la reforma constitucional a las calles. Esto fue en esencia lo que dijo el ministro administrativo de la presidencia como reacción a la concentración celebrada ayer en el Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa para irnos con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología sobre las condiciones del tiempo. Así que adelante. Buenas tardes a todos los amigos oyentes del programa Propuesta de la Noche. Debo informarles que durante la tarde se observaron algunos incrementos de la nubosidad, produciendo chubascos locales y aisladas tronadas en puntos localizados de las regiones noreste, la cordillera central y la zona fronteriza, producto de los efectos propios del territorio dominicano. Para esta noche y madrugadas habrán condiciones de buen tiempo, presentándose un cielo poco nubosos y pocas probabilidades de lluvias en gran parte del país, exceptuando
algunas lluvias en el litoral costero caribeño, específicamente en la zona de Barahona, San José de Ocoa y Pedernales. Santo Domingo esta tarde tendrá nubosidad dispersas con algún aumento de la nubosidad en horas de la madrugada. La temperatura durante la tarde de hoy estuvo entre 31 y 32, pero en el transcurso de la madrugada va a descender entre 23 a 25 grados Celsius. También en Santiago, Puerto Plata y la provincia de Duarte tuvieron medio nublado con escasas probabilidades de precipitaciones. También va a predominar condiciones de buen tiempo en San Cristóbal, Montecristi, Azua, Peravias y la provincia de Duarte en la zona del Cibao. El oleaje en toda la costa del país está bueno, de 3 a 4 pies, apto para que puedan navegar todas las embarcaciones. Estas son las principales informaciones con relación al estado del tiempo desde Meteorología. Yo soy Tomás Vidal Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias por este reporte desde la Oficina Nacional de Meteorología. Siguiendo con la declaración que emitió hoy el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, sobre la concentración o la protesta que se llevó a cabo ayer en la tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, Peralta definió de incomprensible que se esté hablando y manifestándose, incluyendo al presidente del PLD, de algo que el presidente Danilo Medina aún no ha decidido. Resta importancia a la manifestación. Él entiende que esa concentración encabezada por Fernández solo hubo una participación de entre 3.000 a 4.000 personas. Para Peralta aún queda tiempo para conocerse y aprobarse una modificación a la Constitución de la República, ya que quedan 30 días por delante. Posteriormente, el ministro administrativo de la Presidencia recibió a un grupo de alcaldes de municipios y distritos municipales que le hicieron entrega de un documento donde respaldan una reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina. Y en esta ocasión lamentó que el Partido de la Liberación Dominicana actualmente luce sin dirección. Yo siempre he hablado de las heridas y cuando hablaba de las heridas era previniendo a dónde hemos llegado, según el funcionario. Hemos luchado para que esto no suceda, pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central. Es un partido que luce sin dirección y eso no es bueno ni para nuestro partido ni para la democracia. Peralta se refirió en estos términos tras recibir un documento donde el 85% de los alcaldes y directores de distritos municipales piden abiertamente una nueva repostulación del presidente Danilo Medina y la unificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales. Dijo que siempre ha reiterado que hay heridas, pero que de ningún colaborador cercano al presidente Medina ni de la mía ha salido nada que afecte la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Yo comentaba ayer, cuando nos referíamos justamente a esa concentración a que hace alusión el ministro administrativo de la Presidencia, que ese acto, a mi entender, colmaba la copa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque justamente esa concentración provocaría de inmediato una reacción del lado del sector que encabeza el presidente Danilo Medina. Y así ha sido, así lo entienden otros analistas que han estado comentando lo que sucedió ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional y al parecer por las informaciones que se siguen difundiendo a través de medios de comunicación, de las redes sociales, parecer el intento por una reforma constitucional todavía se mantiene, prevalece a pesar de esa demostración de fuerza que ofreció el expresidente Fernández, porque al parecer el tema de si una reforma constitucional es o no es viable tendrá que decidirse en el Congreso Nacional y no precisamente en las calles. Eso es lo que se está proyectando, porque si hay la intención o la decisión ya del sector gubernamental de embarcarse en esta reforma constitucional,
de alguna manera es porque están seguros que cuentan con los votos, porque a mí me parece muy poco probable que ese sector se aventure a presentar una propuesta que no tenga realmente el respaldo de las 2/3 partes de la membresía del Congreso Nacional, que en este caso sería la reunión de ambas cámaras ya constituida en Asamblea Nacional. Y dos elementos, Manuel, dos elementos muy puntuales así. Una, la llamada de la semana pasada de Mike Pompeo al presidente Danilo Medina. Se entendía que a partir de ahí los ánimos habrían de bajar bastante en todo lo que tenía que ver con las intenciones de introducir el proyecto de reforma constitucional en el Congreso. Dada la influencia que todos conocemos que tiene Estados Unidos sobre países como la República Dominicana. Pero aún así todo sigue batiéndose pese a ese elemento nuevo que agrega Manuel, que es lo de esa manifestación, una manifestación, ¿verdad?, soberbia del día de ayer, encabezada por el presidente Leonel Fernández. Todo parece indicar que sigue su curso, pese además a los tiempos fatales con que se puede encontrar todo este proceso, los plazos fatales que contemplan las leyes dominicanas, pero esperemos, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días. Bueno, yo coincido con un planteamiento que hace el mismo Ramón Peralta en el sentido de que el partido de gobierno luce sin dirección acéfalo. Me parece que es lamentable, pero siento que es así, puesto que ahí se han, vamos a poner una palabra, trastocada la lógica de las funciones de cada quien y se ha perdido la misma perspectiva. Incluso cuando se reúne el comité político, escasamente, también lleva una escasa agenda y realmente agenda de carácter administrativo. No conflictivo. Exactamente. Y muy puntuales. Sí, han ido evadiendo y posponiendo los temas esenciales y eso podría explicar precisamente que hoy ande acéfalo. Y no se le nota tanto su falta de rumbo, de dirección, porque la oposición también es muy débil. Si hubiese una oposición con mayor contundencia, pues esa dirección sin cabeza hubiese hoy sufriendo de mayores golpes. Sí. Miren, señores, hoy Telemicro hizo una entrevista exclusiva al expresidente Leonel Fernández, aprovechando justamente una visita que hiciera en Corazones Unidos al diputado Francis Mancebo, que al parecer sufrió un evento cardiovascular, según narra el propio exgobernante. Y entre otras cosas, dice que esa concentración de ayer puso en evidencia que la mayoría del pueblo dominicano rechaza una reforma constitucional. Y él dice que si bien es cierto que el gobierno del presidente Danilo Medina es bien valorado por el pueblo dominicano, dice que ese mismo pueblo no está de acuerdo ya con una segunda reforma constitucional para posibilitar su reelección. Vamos a ver su repostulación en el cargo. Vamos a escuchar esta entrevista que le realizó la periodista Viviana Hinoa de Telemicro, del noticiero de Telemicro, para que ustedes puedan realmente escuchar lo que plantea el expresidente Fernández. Bueno, hemos venido básicamente a saludar a nuestro amigo Francis Mancebo, que es diputado al Congreso y que ayer fue, digamos, un episodio, no un evento cardiovascular. Perfecto. Nosotros queremos saber de su plena voz, ¿cómo califica la marcha que realizó en el día de ayer junto a sus seguidores? Yo diría que fue una marcha que sobrepasó las expectativas. Nosotros sabíamos que iba a ir una gran multitud, pero no de la dimensión que resultó. Y eso es una expresión del sentimiento que tiene el pueblo dominicano en estos momentos, en el sentido de que aunque se valora bien al gobierno del presidente Danilo Medina, y a él personalmente también se valora bien, el pueblo dice una segunda reforma constitucional consecutiva para un nuevo periodo presidencial, eso no. Y yo pienso que ese instinto popular se debe básicamente a que la Constitución debe tener un cierto nivel de perdurabilidad. Una Constitución debe ser estable. Una Constitución no puede modificarse cada 4 años para hacer posible
la extensión de un periodo presidencial. Sin embargo, funcionarios y seguidores del presidente de la República, Danilo Medina, ven como desafortunada este evento que se realizó ayer. Bueno, yo pienso que ese evento es una expresión de la democracia y de la diversidad de ideas que se pueden tener respecto a temas controversiales. Yo personalmente no me habría gustado estar ahí. Habría preferido que dentro de las filas de nuestro partido todos estuviéramos de acuerdo en respetar el pacto que suscribimos en el año 2015. Es momento ya de que el presidente de la República, Danilo Medina, se pronuncie y fije su posición ante una eventual modificación a la Constitución, si está de acuerdo o no. Bueno, yo no quisiera opinar en ese sentido. Yo pienso que es su derecho a hacer uso de la palabra o no. Eso es algo que le concierne a él. Lo que yo sí entiendo es que cada día crece el sentimiento contrario a una modificación a la Constitución. Y ese sentimiento no es porque se lo pongan a él como persona, no es porque no lo valoren a él como persona, es que se está viendo una especie de debilitamiento de la institucionalidad del país. Es que en todas partes del mundo ya la democracia empieza a consolidarse como el sistema de mayor apoyo popular para acceder al poder y para ejercer la autoridad pública. Entonces, cuando se ve que a los máximos niveles de la actividad pública hay un desconocimiento o un irrespeto de lo que establece la norma, eso suele permear al resto de la sociedad. Y se crea, por tanto, una crisis de confianza, una crisis de credibilidad en el sistema, y no dudemos que en el futuro aparezca el aventurero demagogo que diga que él es el Mesías que se estaba esperando, entonces desconozca toda institucionalidad y vino para quedarse. Y eso es lo que queremos evitar. De continuar con estas intenciones, ¿podría dividirse el PLD? Mire, en la República Dominicana nosotros tenemos una característica. Generalmente partimos del absurdo siempre, pero sobre la marcha se llega a la razón. Y yo creo que la razón se impondrá y la sensatez se impondrá, y el Partido de la Liberación Dominicana unido vencerá de nuevo en primera vuelta en el próximo certamen electoral. De continuar con estas intenciones, ¿cuáles serían sus próximas iniciativas? Estaremos luchando hasta el final para que esa sensatez y esa razón se impongan. Muy bien. Muchísimas gracias al expresidente Leonel Fernández. Bueno, señores, esa fue la entrevista que concedió el expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a la periodista Viviana Hinoa de Telemicro, una entrevista exclusiva y donde se refiere a una situación, hace planteamientos interesantes. Yo, antes de que mis colegas Barriuso y Diógenes Espina comiencen a dar su opinión en torno a esto, yo veo aquí dos cosas fundamentales. Una, el expresidente Fernández reconoce que el pueblo tiene una buena valoración no solamente del gobierno del presidente Danilo Medina, sino personalmente del presidente Medina. Esto por una parte. Por otra parte, él habla de que en el Partido de la Liberación Dominicana las cosas estuvieran normales si todos se hubiesen comprometido a respetar el pacto que se firmó en el 2015, cuando el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió por amplia mayoría reformar la Constitución de la República para posibilitar que el actual gobernante se postulara en las elecciones del 2016. Quienes han cuestionado la actitud del presidente del partido, Leonel Fernández, aducen que, consciente de que el único que podría disputarle una nominación presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana es precisamente el presidente Danilo Medina, él ha decidido embarcarse en esta cruzada bajo la consigna de que hay que respetar la Constitución de la República, oponiéndose a cualquier intento por modificarla para rehabilitar al presidente Danilo Medina, justamente para garantizarse ser electo sin una competencia determinante en las primarias que están programadas para el mes de octubre. Ese es uno de los razonamientos que se hacen. Por otra parte, quienes se oponen a esta actitud del expresidente Fernández de mantener un rechazo permanente a cualquier intento por reformar la Constitución, señalan, y en esto coinciden los precandidatos que en la actualidad están corriendo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana,
que lo ideal hubiese sido que tanto el presidente Danilo Medina como el propio Fernández se hubiesen echado a un lado y hubiesen respaldado una tercera opción dentro del Partido de la Liberación Dominicana, bajo el compromiso de que ellos, como los dos líderes fundamentales y principales del partido, los respaldasen y así garantizar que el PLD se mantenga en el poder. Estas son las opiniones que mayormente se debaten a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que reconocer que en estos últimos días yo entiendo que el lenguaje del expresidente Fernández ha sido un poco más conciliatorio frente al expresidente Danilo Medina, porque ayer en la concentración que se celebró en las inmediaciones del Congreso Nacional habló de que respeta personalmente, que respeta mucho al expresidente Medina, pero que lógicamente no está de acuerdo, no podía apoyarlo con una reforma constitucional. Y esto se puede entender como un cambio de discurso frente a un discurso anterior que era muy beligerante, de mucha confrontación y realmente que presagiaba que entre ambos líderes ya la diferencia abarcan el plano personal. Yo creo que tanto ayer como hoy ha utilizado frases realmente que se pueden entender como hasta cierto punto conciliatorias o de acercamiento. Ahora, no sé si esas simples frases fuesen necesarias como para evitar el choque de trenes que se ha estado hablando en estos últimos años entre esos dos importantes líderes políticos. El expresidente Fernández, en su intervención ahora pudimos observar que destaca un elemento y en ese me quiero detener, que es que él dice que al final de cuentas se impondrá la sensatez a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y habría que esperar sobre qué base él plantea que se impondrá la sensatez, porque todos los analistas y todos los elementos que vemos sobre la mesa indican, e incluso muchos de los dirigentes tradicionales del Partido de la Liberación Dominicana también lo han planteado, y esos elementos indican que el PLD prácticamente está dividido y que solo para ello falta la formalización. Para muchos entienden incluso que su discurso del día de ayer la actividad frente al Congreso Nacional fue prácticamente la ruptura suya con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que entienden muchos. Ahora, habría que ver, y vuelvo al término de sensatez, habría que ver sobre qué bases él se sustenta para decir que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, al final de cuentas, se impondrá la sensatez. Bueno, yo lo que veo una persona de ayer para acá más prudente, como dice Jiménez, más conciliador, y trata de ser muy específico en el tema de la Constitución. Por otro lado, hay dos cosas, y no voy a abundar mucho. Una es qué proyecta o qué transmite la parte contraria a Leonel respecto del bando de Leonel. Del bando de Leonel, esa parte oficial del gobierno pues proyecta a un individuo desesperado, vuelto loco, que ha salido de sus cabales en función de girando en torno a un tema que ni siquiera se ha discutido en su propio partido y que no apela en su calidad de presidente de ese partido a los organismos internos, ¿verdad? Sino un individuo anárquico. Y por la otra parte, con esta declaración que da aquí, a través de esta que vimos, uno puede notar que él trata de proyectar transmitir del gobierno a unas aspiraciones poco democráticas poco democráticas y con una tendencia a tratar de hacer de la Constitución siempre un traje a su medida, en tanto que él se presenta como un individuo muy democrático, que estamos reivindicando el tema de la democracia y que para lograr esto hay que respetar la Constitución, porque es una tendencia en toda América Latina, aquellos lugares donde la democracia se ha ido fortaleciendo. Bueno, señores, vámonos con unos compromisos comerciales. Retornamos en breve con Manuel Reyes y los deportes.